Cipriano Sotelo Salgado se encuentra en este espacio, el comentario de Cable Noticias. Mi querido Chava, ¿cómo estás? Un gusto volverlo a ver. Igualmente, ya tenía 15 días, ¿no? Sin vernos. A ver, ¿te fuiste un mes de vacaciones? No, 2 semanas de vacaciones. Era el maratón ampliado. Ah, sí, tienes razón. ¿No? Hasta sí. ayer. Se culminó una semana después de iniciar el año. Pero bien, ¿no? Descansadito bien. Y con mucho ánimo. Aquí estamos, de dar cuenta. Sí, y nos sorprendió la entrada del año, ¿no? Con noticias no tan... inicio tan... Muy movido. Tan convulsionado, muy movido, ¿no? Muy convulsionado, no solamente a nivel local, también a nivel nacional. Ya ves, los medios daban cuenta de la detención de don Joaquín Loera, el famoso Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán. Sí, casos interesantes, ¿no? Todo lo que implica. A ver, bueno, han surgido una de teorías y versiones sobre la detención de el narcotraficante más buscado del mundo, dicen. Así lo nombraron. El enemigo público número 1 de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Que si pudo haber sido un distractor, que si es una acción peliculesca. Hoy se difundieron, de hecho, imágenes del operativo Cisne Negro, ¿no? Que implementó la Marina desde los primeros minutos de la fuga, los cañonazos, el enfrentamiento a balazos al interior de la vivienda. Vaya, qué imágenes tan impactantes que difundió la propia Secretaría de Marina y este grupo élite, ¿no? Sí. Pero fíjate cómo se dan versiones a veces que se tienen después a futuro que desmentir. Primero se hablaba de la existencia de 2 vehículos que habían sido recientemente hurtados y que la policía andaba investigando porque los encuentra fuera de un domicilio, que el Chapo y uno de sus escoltas se los habían apropiado y que ese reporte de robo los lleva a ese lugar. Después se dio otra versión en el sentido de que los vecinos hablaban de que había algunos hombres armados y alertó a la autoridad. Hoy ya sale otra versión distinta, el operativo del que se dice, y yo no sé de dónde empiezan a correr las versiones. Eso hace que la sociedad empiece a dudar de la autenticidad, que fue lo que ocurrió. Hoy la versión oficial ya habla de que Joaquín Guzmán pretendía, pues a final de cuentas, llevar a cabo su vida, ¿verdad? A la pantalla grande. Ajá, y que ahí pues, tenía contacto con algunos actores, y uno de ellos también periodista, y que estaba platicando la forma de cómo se iba a desarrollar el guión, que tenía inclusive alguna pretensión con Kate del Castillo, ¿verdad? No solamente en lo profesional y llevar a la pantalla grande, sino también una relación de carácter sentimental. Le confiesa su amor, se habla de que le mandaba algunas flores, y que a final de cuentas la autoridad mexicana sigue las pistas y es como se da con su paradero. Hay cosas que todavía no encajan. Vemos las fotografías que aparecen ya en algunos videos, pues muy sucio, como si efectivamente hubiera estado haciendo alguna talacha o derivado de que se metió en los drenajes. Y se despojó de la ropa, ¿no? Parecería, ya cuando lo presentan de manera oficial, ya viene vestido de azul, con un pants, con una playera un poquito más limpia, y empieza a volar la imaginación. Lo cierto es que al parecer está detenido, digo al parecer porque pues con tantas dudas de repente como que ya ni te la crees. Y hay ya 2 peticiones formales del gobierno de California y del gobierno de Texas haciendo la solicitud de extradición. La extradición es un procedimiento muy interesante porque México tiene una ley de extradición internacional a partir de 1975, la promulgó el presidente Echeverría. Sin embargo, te quiero explicar que la ley de extradición juega un papel fundamental para poder extraditar a algunos reos o inclusive a algunos procesados que esté pidiendo algún gobierno extranjero al Estado mexicano, pero siempre y cuando no exista un tratado internacional de extradición. Porque con Estados Unidos, por ejemplo, en este caso concreto, hay un tratado de extradición y ese tratado está por encima de la ley. Y es importante decirlo por lo siguiente. Aquí lo que aplica es el tratado de extradición, que incluso desde 1899 existía ya el primer tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Después fue derogado en 2 ocasiones, se crearon otros 2 tratados a futuro y el último es de 1979. El último que se tiene vigencia por el Estado mexicano y Estados Unidos, y el tratado, como tiene una importancia mayor que una ley, está por encima de la propia ley, y te hacía esa diferencia porque si no hay tratado con un país, aplica la ley, y si hay tratado, entonces nos vamos a lo que diga el tratado, y hay serias discrepancias, sí. Por eso a Estados Unidos
pues desde luego le conviene mucho mayor la aplicación del tratado que de la propia ley. ¿Por qué? Ajá. Porque en la ley no se permite que un mexicano pueda ser extraditado. En la ley de extradición. En el tratado sí se permite. Ajá. Ahí estamos hablando de que el Chapo es mexicano y en base a la ley no podría ser extraditado, pero en base al tratado sí. El presidente de la República, en base al tratado, tiene la facultad inclusive, no solamente de permitir que se lo lleven los gringos a juzgar, sino incluso, aun y cuando no sea juzgado en el Estado mexicano, por hechos delictivos que aquí se le puedan imputar, lo que no se permite en la ley de extradición. En la ley de extradición se le detiene a una persona como don Joaquín y se le tiene que juzgar por los delitos cometidos aquí. Después de que ello suceda, entonces cumple su pena con México, ahora sí, se pone a disposición del país requiriente. Pero acorde al tratado, el presidente de la República pudiera no juzgarlo aquí, no someterlo a consideración de la autoridad judicial y remitirlo al Estado que le está requiriendo. Pero está interesante el procedimiento. Para que no se les vuelva a fugar. Para que no se les vuelva a fugar. Ya se habla de una posibilidad de tercera fuga. Digo, no hay nada imposible. Se dice inclusive que le hicieron una celda especial de acero para pues evitar alguna sorpresa. Ya van 2 veces, ¿eh? Ya una tercera. Pero aún así, bueno, no estamos diciendo que se vaya a fugar, pero no sería tampoco una sorpresa y te explico por qué. El procedimiento de extradición mínimo se tarda 1 año, ¿eh? Mínimo 1 año. Podría tardarse inclusive 4 o 5 años. Porque él tiene derechos. Promovió de hecho un recurso, ¿no? Promovió un amparo, sí, pero yo creo que ese amparo se va a quedar sin materia, te explico por qué. A final de cuentas, él promovió un amparo contra el trámite de extradición. El trámite pudiese tener algunos vicios, se corrigen y el trámite continúa. El efecto fuerte, más importante, es que él pueda ampararse contra la resolución de que se declare procedente la extradición, porque es todo un proceso muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre? El país que está solicitando que don Joaquín se vaya es Estados Unidos. Ajá. ¿Para qué? Para que allá le haga frente a alguna serie de acusaciones que se tienen por lo menos hasta ahorita en 2 estados de la Unión Americana como es Texas y California. También hará lo propio Illinois. Chicago es donde está concentrado el mayor número de acusaciones. Por delitos. Y también Nueva York. Básicamente de distribución de droga, ¿no? La mayoría son distribución de droga y lavado de dinero, y creo que en algunos hay hasta homicidios y asociación delictuosa. Casi todos tienen la misma conformación por la actividad que se ha dicho que el señor ha desplegado durante muchos años y que ha aceptado inclusive en el video. Entonces, se hace la petición al gobierno mexicano a través de la vía diplomática, que en este caso es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando recibe esa petición, la remite al Procurador General de la República. El Procurador General de la República, si encuentra que está ajustada a derecho, le hace una petición a un juez federal para que un juez federal determine una serie de medidas y esa persona pudiera quedar retenida. Unas medidas cautelares para que esté retenida. Se hace el análisis correspondiente y el juez federal emite una opinión, no es el que autoriza la extradición, ¿eh? El juez federal notifica al arraigado, le dice, señor, yo emití una serie de medidas para garantizar que tú no te vas a evadir porque hay una petición, un arraigo que me está solicitando la PGR por instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo tengo que analizar y te estoy notificando. Tú dime, tienes 3 días para que me digas si estás de acuerdo, entonces te remito de inmediato, autorizo, y la Secretaría de Relaciones Exteriores que te lleva al país requiriente. Pero si tú no estás de acuerdo, te doy 3 días para que me digas los pormenores del por qué no. Y te doy 20 días para que me ofrezcas y me desahogues pruebas y justifiques esa negativa. Nada más para ofrecerlas, aparte para desahogarlas. Por eso te digo que se hace un trámite tedioso. Un proceso larguísimo. Larguísimo, porque cada fallo que el juez va dando en atención a la petición que va haciendo a la defensa o a la persona que se pretende llevar extraditado, puede estar interponiendo amparos. Y eso hace que se venga una bolota de nieve y se vaya prolongando. Por eso a veces los juicios contra procedimientos de extradición se llevan 4 o 5 años. Y pudiera tardarse algo así. De entrada, bien comentabas que ya hay un primer amparo contra la posibilidad de un procedimiento de extradición. Eso pudiera parar los actos iniciales. Ahora imagínate todos los que faltan. Entonces, si es un procedimiento largo, le daría oportunidad al Chapo que se vuelva a fugar. Ojalá y no sea así. Hacer otro hoyo. Ojalá hacer otro hoyo, sí. Pero no es tan sencillo, ¿eh? Desde luego tienen derechos. Ya hay antecedente en el Estado mexicano de que, por ejemplo, el presidente Calderón fue muy facilito para quitárselos de encima. Así,
Así mandó a Estados Unidos a la Barbie, a inclusive a Benjamín Arellano. Ajá. También grandes capos que en su momento dijo, no los quiero aquí, váyanse a Estados Unidos, no puso mayores trabas, los abogados se inconformaron, hicieron berrinche, porque la autoridad judicial federal también fue muy rápida en las resoluciones, y lo que quería el presidente Calderón era quitárselas de encima. El presidente Peña también parece ser que tiene disposición, pero parece ser como que están respetando un poquito más los derechos del imputado, y que no se malinterprete, pero a final de cuentas creo que por lo pronto ya se admitió hoy un amparo, está suspendido el trámite de extradición y a ver cuánto tiempo nos lleva, y se van a venir dando actos de manera consecutiva. Al último, si el juez federal en un procedimiento de extradición emite una opinión donde dice, para mí sí procede la extradición o no procede porque son meras opiniones, la última palabra la tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, a final de cuentas, ¿para qué le pides un punto de opinión a un juez federal si la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que determina? Pero sí hay puntualizaciones muy interesantes que quisiera yo de manera breve hacer. Por ejemplo, para que prospere la extradición de entrada, se tiene que tratar de conductas delictivas con penas similares a la mexicana. Es decir, la ley te marca que por lo menos para que se haga el trámite de una extradición, el delito debe sancionarse mínimo con 1 año de prisión. Si sanciona con menos, no procede la extradición. Si sanciona con más, sí es factible. Mínimo 1 año de prisión. Segunda, que allá ese delito no sea sancionado con pena de muerte, porque la pena de muerte en México está prohibida. Si fuera sancionado, entonces tiene que hacer el compromiso el gobierno estadounidense de que no le va a aplicar la pena de muerte. O en su caso, tendría que aplicarle una de prisión preventiva como máximo. Segunda, desde luego, tiene que juzgarlo solamente por los hechos delictivos por los que se pidió la extradición. Si hubiese otros delitos distintos, no puede ser sometido a juzgamiento. Por eso los gobiernos de los estados gringos deben de tener mucho cuidado cuáles son los hechos delictivos por los que se pide la extradición. Ya estando allá, si pidieron 2 o 3, ya no pueden juzgarlo por 10 o 20. Esa es una de las prerrogativas que se tiene. Es muy interesante todo este proceso, pero va a dar de seguro mucho que hablar y no va a ser tan rápido el trámite. Es todo un tema, pero no me quisiera ir sin preguntarle también la opinión sobre la posible responsabilidad que tuvieron tanto el productor o Kate del Castillo en su calidad de productora o de actriz y el actor estadounidense Sean Penn en esta entrevista que realizaron. Sí, hasta ahorita yo no veo ningún tipo de responsabilidad. Hasta lo que se sabe es que ellos comparecieron a una entrevista con él. Se dice que estuvieron degustando en una primer visita. 7 horas. Estuvieron tomando tequila, comiendo carne asada y todo lo demás. Eso no está prohibido para los ciudadanos comunes y corrientes. Ellos podrían tener algún tipo de responsabilidad penal en el supuesto de que hubiesen coadyuvado en la fuga o inclusive en tratar de ayudarle para burlar a la autoridad mexicana, pero solamente fue convivencia, no pasa absolutamente nada. Ya hay muchos antecedentes, de recordar el caso más reciente de Julio Scherer, que entrevistó al Mayo Zambada y que aparece hasta en portada, ¿no? En el proceso. Y no pasó absolutamente nada porque la ley no sanciona ese tipo de consideraciones. Habría que ver si no hay algo más de fondo. La PGR está haciendo su trabajo, ha solicitado ya la participación de Kate del Castillo y de este actor estadounidense para que puedan abundar en algún tipo de información, pero por el simple hecho de convivir no hay ningún tipo de sanción penal. Bueno. Todo un temazo, ¿no? Todo un tema que nos podemos llevar todo el noticiario, pero lo vamos desmenuzando, ¿no? Sí, poco a poquito. Poco a poco. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y regresamos.